listos, ahí estamos. Bueno, seguimos con más información, 8:33. Elvia Gómez, hola a todos. Muy buenos días, Buenos días. Y sobre todo en una mañana bonita acá en Querétaro. Sí, Les saludamos desde Querétaro para el mundo. Querétaro fresco. Sí, y aparte cafetero. Mañana cafetera y algunos elegirán tequilero, pero bueno, es lunes y hay que empezar con el temprano, todavía sí, no. O sea, entonces sería mañana cafetera. ¿Te parece? Para ir afinando la voz. Exacto. Yo aquí lo tengo, la verdad es que no es café. Es. Oye, y sobre todo afinando la voz. Genco. Vamos a hablar del genco. Sobre todo saben que uno de mis gustos favoritos es hablar de filosofía japonesa. Bueno, el genko es una palabra japonesa que se refiere a un cambio transformador en el que no hay posibilidad de retorno al estado inicial. Es decir, si todo el mundo, todos los días estuviéramos conscientes del genko, tal vez no tendríamos tanta resistencia al cambio. Esto es a partir de un artículo que me encontré, por si quieren la referencia directa a La Mente Maravillosa, y exponen que en muchas de las ocasiones se supone que el avance debe ser progresivo en nuestra vida. Y te he platicado que, por ejemplo, en las filosofías orientales, y más, por ejemplo, en la taoísta, ellos creen que la única permanente es el cambio. Pero la idea del ser humano, y lo hemos platicado aquí, tenemos una idea en la cabeza de que las cosas no van a cambiar, de que todo es permanente, y entonces nuestra resistencia al cambio es la que nos dificulta este proceso. Y esa resistencia al cambio. Lo cierto es que tener la capacidad de transformarnos para evolucionar, para avanzar y ampliar, significa que estamos en constante, no solamente genko, sino que tenemos esta noción también de resiliencia, que en cada cambio, por supuesto, te lo voy a ser honesto, no es en que cada cambio lleguemos y digamos, qué padre el que me está pasando esto. Como seres humanos hay una resistencia natural, claro. Pero en la medida que sepamos y tomemos esta como una disciplina en la que la vida tarde o temprano te genera cambios porque son ciclos de vida, podremos generar un cambio significativo. De hecho, fíjate que estos cambios significativos, la diferencia es cómo los abordas. Y por ahí los estudiosos de los sistemas, de las teorías de los sistemas, dicen que hay dos tipos de cambio. Por ejemplo, en este caso, Paul Watzlawick denominó a estas tendencias de cambio, una de primer orden y la otra las de segundo orden. Es decir, para explicar, él explica que la primera de primer orden se trata de modificar estrategias que tienen que ver con la misma dinámica. Es decir, te mueves, pero según tú te moviste, pero en el mismo contexto. Entonces ese no es un cambio significativo, no es un genko. El genko lo que te va a hacer es que los cambios que hagas sean tan radicales que sí te cambien y te hagan avanzar del lugar donde estabas. Te sales de una esfera donde estabas para otra. La gran diferencia que las habilidades que requieres para hacer un genko en tu vida cotidiana y salir de la rutina, y sobre todo que esto tiene que ver, fíjate que en estos análisis que han hecho de felicidad y de bienestar y demás, el común denominador es que la gente empieza a sentir un grado de infelicidad porque la monotonía, la rutina, a lo que está acostumbrado ya no le es suficiente. Países felices. Dinamarca es uno de ellos, Finlandia es otro, no sé si Noruega, pero esos países de por allá dicen que son felices. Porque su dinámica es que en estas sociedades felices, ellos tienen mucha disposición al cambio. Es decir, saben que los procesos de vida, que son ciclos de vida, y cuando hay que hacer un cambio, poseen las herramientas necesarias para dejar de resistir. En el caso finlandés, por eso son tan ejemplares en la cuestión educativa, ¿sí o no? Sí, por ejemplo, en Finlandia, que por cierto, les voy a platicar, en Finlandia, el modelo de Finlandia es totalmente contrario a lo que es en México. Aquí en México y en América Latina, y lo voy a poner así, o inclusive en los países del norte, menos en Canadá, se prioriza la parte académica, ¿cierto? O sea, como esta cuestión del conocimiento per se. Pero en Dinamarca el conocimiento llega a través de las artes. Sí, es cierto. Y si te fijas, el arte lo que te brinda es una posibilidad no solamente de un desarrollo y conexión con tu ser. Y del juego y del exceso de descanso, diría yo. Al contrario, lo que hace es que el arte y cualquier obra, cualquier expresión artística, lo que desarrolla no solamente es una disposición a la mejora continua,
sino también desarrolla una inteligencia emocional, y está comprobado que a nivel cognitivo hace canales que tienen que ver con que tú el conocimiento lo aprendas como una experiencia. Interesante. Y a partir de esto, las personas que están muy cerca de, por ejemplo, una expresión artística, son personas que tienen una disposición al cambio, porque están en mejora continua, porque para hacer esto en la vida te tienes que ir avanzando, no te puedes quedar en el mismo nivel. ¿Cómo ves el que México pretenda salirse del sistema educativo que tenemos? El punto es el cómo se va a salir. Meterte a ese sistema. No. Porque nos encanta imitarlo, pero yo creo que no tenemos la preparación. El punto es que no es imitarlo, lo tienes que... Injusto con nosotros, porque ¿no? también Pero la perspectiva que tú a lo mejor tenemos es de cómo la gente se va a dedicar a un concepto totalmente distinto y no prioriza la otra parte, ya. ¿no? El punto es que en países europeos, tú sabes que no solamente el arte no solamente es la expresión que los mueve, sino es a través de la experiencia conocer la vida. Claro. En el caso de México no lo sé, sería averiguar, indagar. Fíjate que te voy a traer ese tema, te voy a traer el tema educativo. ¿Cuál sería la manera en cómo sí transitar? Porque mucha gente pierde de foco estas habilidades de conocimiento y pensamiento que se pueden desarrollar a través de técnicas de construcción del pensamiento, pero no es de que nos vamos a cambiar al no hacer nada y al de la vida libre y háganle como quieran. Ahí yo creo que es la gran diferencia. El punto es que quiénes lo van a aplicar. Siempre, o sea, ahí tenemos todo un rollo sindical, todo un rollo de, desgraciadamente, y hay que decirlo. Administrativo. Hay que decirlo, o sea, México la educación está como está por cuestiones burocráticas y cuestiones políticas. Cuestiones administrativas, y quienes aplican y quienes hacen todo este rollo de la sindicalizados y quienes se las pasan en marcha, no creo que tengan una formación didáctica. Con facciones. Como lo que se requiere, porque este tipo de técnicas a nivel educativo sí requieren una vocación, sí requieren una preparación. Si el educador se vuelve como el guía que facilita todas estas técnicas para que entonces quien aplica, quien está en este tipo de contexto pueda desarrollar una parte autodidacta, propositiva, que el punto es cómo vas a guiar a alguien si tú no lo posees. ¿Sí Correcto. me explico? No, sí, con lo de la evaluación lo vemos. No quiero que me evalúes. No quiero mejorar. No quiero mejorar. No, sí quiero mejorar. Súbeme el sueldo, súbeme de posición dentro de un escalafón. Pero no a base de esfuerzos. Pero no me pongas a estudiar méritos. Más. No quiero estudiar, no quiero que me evalúes. O sea, ahí es un ejemplo, hablando del GENCO, de queremos el cambio, pero sin el cambio interno. Queremos que el cambio venga de afuera, queremos que los demás mejoren nuestras circunstancias. El cambio, mientras el cambio sea de afuera y no por una convicción y una preparación propia, no estás haciendo un cambio. Es el primer nivel de lo que decíamos, te estás contando, te estás dorando la píldora de que está habiendo un cambio. Pero cuando no hay una circunstancia real. Reformo, contrarreformo, vuelvo a desreformarlo, ya reformo. Es un chorro, es un rollo. Sí, y desgraciadamente en político, México social, hay una resistencia. Y no hablo de política, o sea, no es de... Nos venden una idea de que el cambio es ya cambiando un color. No, pues no. El cambio, y a lo que se refiere, por ejemplo, en esta filosofía japonesa, y por eso ciertas sociedades son tan exitosas, porque cada miembro de esa sociedad lo sabe, lo aplica. Sí. Pone el granito de arena, deja la resistencia. Uno de los primeros enemigos de este cambio, tú lo sabes, es la resistencia. Sí. ¿Cuánto en México, cuánto no hemos pasado por procesos en la que la gente se resiste a esta cuestión de evolución, porque no quiere salir de lo conocido? Te pongo un ejemplo nada más, y porque nos salimos ya mucho del tema del No, pero creo que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver finalmente. Un ejemplo así de la resistencia a cambiar, al cambio. Cruce solo en las esquinas. Tan fácil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te...? El punto es la cultura. No, porque ver, siempre vamos... ¿Pero por qué de cruzar solo en las esquinas? ¿Por qué? ¿Por qué has de cruzar solo Pero si puedo hacerlo aquí a media calle. Sí, eso dice la resistencia al cambio. Porque si siempre voy a encontrar una manera de brincarme las trancas. El punto es que no tenemos una conciencia, fíjate, por ejemplo, en la filosofía japonesa, y también de honestidad propia. Sí. Es decir, mientras no me vean, la autoridad no lo voy a hacer. O aunque me vean, me vale y lo voy a hacer.
La resistencia al cambio es seguir sosteniendo en tu zona de confort o inclusive malestar la misma postura, porque estás tan acostumbrado a eso que es inclusive una adicción. Y te acuerdas que hablábamos de la física, de la biología que pasa a nivel químico. Es tanta tu adicción a eso que no poseemos como las herramientas para cambiar inclusive biológicamente nuestra respuesta a nivel neurológico. Y entonces ya nos volvimos tan adictos a sostener la misma postura, la misma justificación, que una y otra vez nos mantenemos en ese punto. El Genko lo que propone es que generes estrategias, no solamente es cuestión de pensar bonito, Sergio, aquí va a ser una cuestión de disciplina, o sea, va a ser una cuestión de que no solamente de que decretes que a partir de hoy soy un ser humano congruente, responsable y honesto. Le tienes que poner acciones, le tienes que mostrar, por ejemplo, a tu física y tu biología a nivel neurológico que estás haciendo esa acción, porque si no va a generar la misma química, la misma ruta, lo que hemos hablado a nivel de neurociencias para generar el mismo resultado. Esa es la gran diferencia. Quienes apuestan por el Genko es personas que en todos los niveles de su vida, no solamente pensamiento, palabra, acciones, inclusive tienen una conexión con ellos mismos que no va de la religiosidad, sino de esta cuestión de conocerse tanto, que son tan congruentes de que no me importa si me ve el policía, si me paseo o no me pasea la mitad, me importa que yo lo sé. Que yo lo sé. Me importa que yo sé el que me estoy contando la historia, me importa que me estoy haciendo tonto. Que me estoy haciendo... me importa que el único que se está haciendo daño eres tú. El punto es que, yo no sé en otras sociedades, pero a México nos gusta dorar mucho la píldora, es decir, nos contamos historias y las adornamos para seguir manteniéndonos en la misma posición. Nos gusta el caos, nos gusta vivir en el caos también. Porque pensamos que la vida es así, porque nos han vendido la historia de que siempre estamos en crisis. Sí, pero también hay historias de seres humanos que en medio de la crisis entienden que es una oportunidad de Genko, de un cambio trascendental, que no puedes dar marcha atrás. Por ahí dicen que para atrás ni para agarrar impulso. Para agarrar impulso. El punto es que la diferencia es que esa crisis, ese momento crucial de tu vida, lo tomas como lo que es, una experiencia, dejas de resistir y entonces, ojo, no es que vas a poseer de inicio todas las estrategias o vas a saber qué es lo que sigue, pero la persona que está dispuesta a hacer un cambio trascendental en su vida deja de negar lo que le está pasando y entonces empieza a buscar las estrategias, las herramientas, pide ayuda si él no sabe cómo hacerlo, y esa es la gran diferencia que nos coloca en un punto de partida diferente, porque lo que sí, la única constante en nuestra vida es el cambio. Es cambiar, y también son personas que en medio del trayecto van desarrollando la resiliencia, que la resiliencia, tú lo sabes, es esta capacidad en que empiezas a fortalecerte, pero la fortaleza no llega sin estructura, sin disciplina, y no es una cuestión de voluntad, va más allá y de que pongas en acción todas las herramientas que posees, pero si nada más crees que una te va a funcionar, no basta con eso. Basta con eso, claro. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, si te fijas, sí es todo junto, porque estamos esperando que haya los demás afuera, hasta que los demás no lo hagan, yo no voy a hacer eso. Yo no muevo un dedo hasta que los demás... Yo sé que parece utópico y dice Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero si vas a estar esperando que hasta que la situación del país se resuelva, que hasta que tus líderes piensen de la manera correcta, hasta que en la parte educativa se pongan de acuerdo los maestros y tú vas a esperar que pase eso para hacer el cambio, significa que estás en un nivel de cambio 1, en el nivel de confort que nada más quieres como arreglar la mesa, la vuelves a poner pero en el mismo contexto, nada más le cambias la forma, ahí me conviene, pero estás en el mismo punto. Alguien que se arriesga, pero te voy a decir algo, a todos nos pasa, Sergio, va a llegar la vida y nos va a siempre lo pongo así, nos va a llegar y nos va a mover la mesa. El punto no es qué pasa contigo en ese momento, sino tú qué haces frente a esa situación, porque esa es la gran diferencia. Un Genko sale, aprende la conciencia, para entonces, si no la tenía esta perspectiva de verlo desde un punto diferente, busca la manera, las herramientas y la estrategia para generarlo. Muy bien. ¿Qué te parece el tema? Me parece muy bueno. Creo que tiene que ver mucho ad hoc a estos tiempos. Sí. Dejar de justificarnos, por favor, empecemos a tomar acciones de responsabilidad en todos los niveles, individual, social, familiar, y bueno, pues esa es la gran diferencia que va a marcar nuestras vidas. ¿Me permites mandar saluditos? ¿Me da tiempo?
Sí. Fíjate que mi querida tocaya nos manda saludos. Ahorita leo con detenimiento tu saludo. A Esperanza Ordóñez, que ya también está conectada. Omar Cisneros, a mi tocaya Elvia Neri, por ahí, a Elizabeth Méndez, saludos. A mi querido amigo, a Héctor Guardado y Bárbara Guardado hasta Miami, Florida. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entonces el día de hoy apliquemos como una cuestión no solamente de mentalidad? Recuerden, palabra, acción y pensamiento, el GENCO en nuestra vida. ¿Te gusta la propuesta? Me gusta el GENCO, me gusta la propuesta. Y así evitaríamos tantas justificaciones. Sí. ¿No? Sí. ¿Te parece? Exactamente. Bueno, pues excelente día cafetero, por acá les mandamos un saludo y bueno, como siempre con la mejor actitud, el lunes de periodismo educativo. Adiós. Vámonos. Bye. Chao.